7:00 de la mañana, vamos a la segunda hora de transmisión. Llega ya el Comercio TV. Con mucha más información del ámbito nacional y también internacional y sobre todo del acontecer en las últimas horas aquí en este paro nacional. Vamos en pantalla dividida a dar la bienvenida a Sofía Ventimilla, Andrea Orbe, Iván Casamen, que están desplegados en distintos puntos de la ciudad. Andrea Orbe, vamos contigo, buenos días, adelante. Hola, ¿qué tal, compañeros, amigos televidentes en estudios? Muy buenos días. Así es, nosotros nos encontramos aquí en el sur de la capital, específicamente en las afueras de la estación El Recreo del trolebús. A esta hora, sobre la avenida Maldonado, hemos visto poca, o yo diría casi escasa, pues presencia de transporte público. Hemos visto solo en la hora y media casi que llevamos aquí 2 líneas de transporte que pasan por la avenida Maldonado y que no pertenecen obviamente al sistema de transporte público, que son la línea Metro Trans y la línea Transplaneta. Por lo demás, no hay unidades de buses. Hay hasta esta hora volquetas, camionetas que están ayudando a la gente a dirigirse hacia sus lugares de trabajo. También vemos bastante presencia de taxis amarillos en este sector, pero insisto, buses, unidades de buses es escasa, casi nula la presencia de buses aquí en la avenida Maldonado. Recuerden, amigos televidentes, que desde el día de ayer entró en vigencia el costo, la tarifa de pasaje a 35 centavos, es decir, 10 centavos más de lo que teníamos aquí en la ciudad de Quito. Ahora me han mandado de la empresa de pasajeros la actualización a las 6:54 de la mañana de cómo se encuentra a esta hora el sistema de transporte público. El trolebús está habilitado en Labrador, Santa Clara, el circuito Recreo, Recoleta, Carcelén, Santa Clara, Quitumbe, Recreo, y los circuitos suspendidos, amigos televidentes, ponga atención, son la Colón, Quitumbe y el circuito C2, Labrador, Morán, Valverde. Las estaciones que sí están habilitadas son Carcelén, Labrador, El Recreo, Quitumbe y Morán, Valverde. De la Ecovía, los circuitos que están habilitados hasta el momento son Río Coca, Galo Plaza, Guamaní, Marín Central, Quitumbe, Marín Central. Los circuitos suspendidos son Guamaní, Ejido y Quitumbe, Río Coca. Ya vemos bastante presencia de personas aquí en las afueras de la estación El Recreo. Sin embargo, hay mucha dificultad aún en el 8º día de protestas para poder movilizarse en la capital. Esta es la información hasta ahora, amigos televidentes. Ustedes siguen con más en estudios, compañeros. Muchas gracias, Andreita, por esa información oportuna. Como lo manifestó, están suspendidas algunos circuitos, pero los alimentadores están funcionando, excepto en algunos sectores como son en Llano Grande y Cisne Zavala y en Carcelén. Hay que volver a la normalidad, hay que salir a trabajar, de la única manera de producir. Sofía Ventimilla, vamos contigo en la Marín, en el Playón de la Marín hay mucha actividad. Cuéntenos. Así es, compañeros, aquí en el Playón de la Marín hay mucha actividad, mucha gente que quiere producir hoy, quiere trabajar, quiere hacerlo con calma, y ustedes pueden ver la gran cantidad de vehículos livianos, camionetas, a los cuales la ciudadanía se está subiendo a los distintos destinos. La mayoría son aquí hacia el norte de la capital, y ahora ya vemos la presencia de los agentes civiles de tránsito. El día de hoy ustedes pueden ver cómo ya están en el lugar también tratando de efectivizar el tránsito. Sin embargo, también es un poco complejo porque hay una gran cantidad de personas y claro, al no tener una parada específica es más difícil que podamos no generar congestión en este punto. Sin embargo, se van trasladando a los distintos lugares, en especial al norte de la capital, y como han dicho mis compañeros, el transporte público urbano realmente aquí es muy escaso. Lo que funciona sí son las unidades de transporte público municipal y por supuesto la estación del fondo, que también hay pocas unidades de transporte hacia las distintas parroquias. Así amanece hoy el Playón de la Marín. Aparte ya vemos que mucho comercio, al menos aquí en las estaciones, ya podemos ver cómo están abiertos la mayoría de los negocios con el objetivo precisamente de comenzar nuevamente la cotidianidad de la ciudad y comenzar a producir. Esperemos este sector pueda permanecer así, dinámico, puedan inclusive haber muchos más buses en esta zona para trasladar a la ciudadanía y así se pueda comenzar, como les manifestaba, a
ir nuevamente al dinamismo cotidiano de la ciudad. Así amanece hoy la capital, al menos en este sector, que es una de las entradas también al centro histórico. Como les había manifestado, la gente que no puede coger este tipo de unidades, ni tampoco los taxis que existen aquí, lo que hacen es caminar por las veredas con destino hacia, por ejemplo, la avenida Pichincha y con ello a las distintas zonas del norte, en especial de la urbe. Esa es la información, compañeros. Es que, Sofía, hay que salir a producir. Hay que comenzar a vencer el miedo, incertidumbre, eso que nos tenía en la casa. Hay que demostrarle a los que son violentos, a los que quieren generar caos, que nosotros somos mejor y vamos a salir a producir. El Ecuador nos necesita produciendo. Y lo que vemos en imágenes es que sí, a pesar de que no hay transporte, como nos menciona Sofía, veo que hay mucha gente que está intentando, ir a trabajar, a cumplir con sus actividades. Ellos no paralizarse. Bueno, y además estamos en un estado de excepción. La autoridad tiene la potestad para poner en orden las empresas de transporte y vamos a trabajar, vamos a laborar. Que se normalice todo. Exactamente. Vamos con nuestro compañero Iván Casamen para que nos cuente las novedades a esta hora de la mañana. Él se encuentra en el sector de la Casa de la Cultura. Sí, ahí está. Iván, buenos días. Buenos días. Sí, en efecto, nos encontramos en las inmediaciones de la Universidad Politécnica Salesiana y también la Universidad Católica, en la zona de paz y acogida humanitaria, como lo indican. Les podemos indicar que desde este punto se encuentran ya terminando de desayunar los manifestantes, los pueblos están ya terminando el desayuno de diferentes personas, porque como les indican, a salida de aquí, personas que les llegan a brindarles comida, a brindarles un pan, su café diario. Entonces le pasa esto, están terminando ya por desayunar. De lo que hemos podido nosotros averiguar es que de aquí van a salir... Iván, lamentablemente el audio de la transmisión vía Skype que lo estamos realizando está en malas condiciones. Entendemos que lo que nos estás diciendo es que están el grupo de movimientos indígenas tomándose café, que están a esta hora pues en algún movimiento y comenzando la rutina. ¿A dónde van? No sabemos, eso es lo que tenemos que saber, que tienen planificado para el día de hoy. Correcto. Si finalmente se retiran y se van a sus comunidades o van a seguir agrupándose aquí en la ciudad. A ver, rápidamente, Sarita, antes de continuar, tenemos el cierre de vías a esta hora, que es importante que sepan. En la Simón Bolívar, el 17 de septiembre, Redondel de Gualo, la vía está cerrada, se registra quema de llantas. Simón Bolívar, sector del Camino del Inca, el Troje, ambos sentidos, vía se encuentra cerrada, manifestantes y escombros de árboles. 12 de octubre y Vintimilla, donde está justamente Iván Casamen, hay aglomeración de personas. Gran Colombia, Pedreíta, Juan Montalvo, 6 de diciembre, 12 de octubre, alrededor de la Asamblea Nacional. Está cerrada, no se mantiene cierre alrededor de la Asamblea Nacional. El centro histórico en todas las vías está cerrada. Panamericana Norte, San Miguel de Común y el peaje de Oyacoto está cerrada. La vía se mantiene cerrada en ambos sentidos. Y finalmente la Panamericana Norte, entrada a Carapungo, está cerrada. La vía se mantiene en estas condiciones. Un reporte rápido para que usted esté informado. Y para que sepa por cuáles vías son las que tiene que ir y no toparse con estos cierres viales, ¿no? Sí, claro. Ahora, es importante a los extranjeros esto, ¿ah? Esto, sí, preste atención a esta información, y es que los extranjeros que hayan participado durante las manifestaciones podrían enfrentar un proceso de deportación. Además, los diálogos con grupos opositores al régimen han empezado. Así lo anunció el vicepresidente Otto Sonnenholzner. Séptimo día de movilizaciones en el país y el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, informó desde Guayaquil sobre los avances de los diálogos con grupos que protestan contra las medidas gubernamentales. No todos los movimientos indígenas, y esto es la parte difícil del diálogo, la representación de ellos no es única. Usted habla con uno y el otro dice que no se siente representado por ese, y habla con el otro y así puede hablar con 40 dirigentes. Eso no simplifica las conversaciones, de hecho las dificulta, pero estamos con el apoyo de Naciones Unidas. Hoy se acordó la ruta de la manifestación y se acordó que sea pacífica. Y ratificó nuevamente la decisión del gobierno sobre eliminar los subsidios a los combustibles, pues dicen no había opción. Que si retrocedemos lo único que peligra es la dolarización y la estabilidad de todos los ecuatorianos. El gobierno tuvo que escoger entre los subsidios y la dolarización. Nosotros no queremos ser el gobierno responsable de quitarle a los ecuatorianos el único activo económico y social que nos ha permitido desarrollarnos los últimos 20 años, que es el dólar.
En el conversatorio con los medios de comunicación también se refirió a quienes participaron en las protestas. Quienes han cometido actos de terrorismo, como tomarse operaciones petroleras en el país, hidroeléctricas o antenas de telecomunicación, son actos de terrorismo. Tendrán que responder, son 18 años de prisión, señores. Yo no soy juez, no soy fiscal, pero sí tendrán que responder ante la ley por los actos de terrorismo. Y sobre los presuntos extranjeros infiltrados, quienes podrían enfrentar un proceso de deportación. Ciudadanos extranjeros que en sus testimonios declaran cómo están recibiendo dinero entre 40 y 50 dólares por asistir a estas manifestaciones. La inteligencia está haciendo su trabajo y vamos a llegar con los responsables. A muchos ya los tenemos identificados, a otros ya los tenemos apresados. Extranjero que no cumpla con las leyes del país y que ofenda a los ecuatorianos no podrá seguir en el Ecuador. Informó Marilyn Jaramillo. Mientras tanto, que el ministro de Gobierno, María Paula Romo, aseguró que el expresidente Rafael Correa estaría involucrado con los desmanes y desestabilización por lo que ha atravesado nuestro país. Ella, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, y el presidente de la República, Lenín Moreno, viajaron a Quito para analizar la situación acá en el Distrito Metropolitano. Veamos. Pasado el mediodía de este miércoles, varias autoridades se reunieron en las instalaciones del ECU 911 de San Borondón. Allí la ministra de Gobierno, María Paula Romo, señaló que entablarán las reuniones y conversaciones necesarias para llegar a los acuerdos. Además mencionó que las personas que causaron vandalismo y caos han sido identificadas. ¿Qué pruebas tenemos de cuál es la intencionalidad política detrás? Las propias palabras de Rafael Correa, que ya ha hecho varias insinuaciones respecto de cambiar el gobierno, las palabras de los legisladores del correísmo que han hecho exactamente lo mismo y que incluso presentaron un pedido escrito a la Asamblea Nacional, pero sobre todo el comportamiento violento de los propios líderes de esa organización política. Tanto la prefecta de Pichincha como el prefecto de Manabí han facilitado la movilización y la instalación de muchas organizaciones y de muchos grupos que se han trasladado a la capital o que han generado caos en otros lugares del país. Un asambleísta de la Revolución Ciudadana de Sucumbíos ha sido detenido y se le dictó prisión preventiva porque encabezó la toma o el intento de toma de una refinería en Sucumbíos hace 2 noches. Y a eso súmele usted las 2 felicitaciones públicas que ya ha hecho Maduro al caos en el Ecuador. La ministra dio a conocer que quienes ingresaron al pleno de la Asamblea están siendo procesados judicialmente. Así también el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, comentó que mediante el trabajo en conjunto con las diferentes instituciones han logrado cumplir con lo establecido en el decreto del estado de excepción y que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha recibido disposiciones específicas de aplicar la fuerza de ser necesario. Elementos agitadores, instigadores que conforman un grupo insurgente en el país. Ahí están aglutinados criminales, vandalismo, desestabilizadores políticos, y eso es lo que nosotros tenemos como evidencias y que están precisamente por acción de la ley ya detenidos. Informó Adriana Méndez. Y por resolución de la Agencia Nacional de Tránsito, con fundamento en el estado de excepción, dispone el alza de 10 centavos del pasaje urbano a escala nacional. La tarifa en la ciudad de Quito se incrementa a 35 centavos. Luego de más de 15 años, el pasaje del transporte público se incrementó de 25 a 35 centavos en Quito. Esto después de que la Agencia Nacional de Tránsito emitió una nueva resolución para todos los gobiernos autónomos descentralizados. Aunque no pueda ser justo, es legal porque es una resolución de la AMT del gobierno nacional que ha incrementado 10 centavos. ¿Qué debemos hacer? Es fortalecer nuestro transporte público. La tarifa de estudiantes y tercera edad se mantiene en 12 centavos y de personas con discapacidad en 10 centavos. En Quito operan más de 3.000 unidades de transporte. El municipio tiene la disposición de notificar a las operadoras. Las operadoras tienen que acatar, nosotros perdemos la competencia de fijar las tarifas. Esta nueva resolución dispone el alza de 10 centavos del pasaje urbano a escala nacional, medida que entra en vigencia de forma inmediata, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Es de ejecución inmediata
y también se le está notificando al Consejo Nacional de Competencias por parte de la Agencia Nacional de Tránsito sobre esta decisión que ha tomado el Gobierno Central. Por otro lado, las autoridades municipales anunciaron que antes de que se emita la resolución, 7 operadores de transporte urbano incrementaron el pasaje, por lo que el Cabildo sigue un proceso administrativo. Compañías que pusieron sus vehículos en las vías de Quito para evitar la libre movilidad de las personas, y obviamente eso es lo que nosotros no vamos a permitir. El proceso durará aproximadamente 2 meses, en el cual se podría sancionar a las operadoras. Desde 4, 5, 6 remuneraciones del salario hasta 16, depende cuáles sean, pero lo más importante acá es la suspensión, la intervención del operador o revocar los permisos de operación. Por su parte, mediante un comunicado, transportistas urbanos de Quito hacen un llamado a las autoridades nacionales y municipales para que brinden las garantías necesarias y de esta manera se pueda regularizar el servicio de transporte en la ciudad. Informó Priscila Cadena. Bombas lacrimógenas lanzadas dentro de las universidades, gobernaciones tomadas por los manifestantes y al menos 714 personas detenidas durante las manifestaciones es parte de un balance dado a conocer por la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Preste atención. Un día más de protestas en Quito con el mismo ambiente de tensión. En este marco, la ministra María Paula Romo, conjuntamente con el comandante general de la Policía Nacional, ofrecieron una rueda de prensa. Mencionó que durante la huelga nacional desarrollada este miércoles se registraron varios incidentes, como la toma de varias gobernaciones. La gobernación en el Tena todavía está ocupada por los manifestantes. La gobernación en Azogues ya no está ocupada por los manifestantes. El gobernador está ahí, me ha reportado ya algunos daños. Fue una toma realmente violenta de la gobernación. También se informó de la detención de un funcionario muy cercano a la exalcaldesa de Durán por presunta incitación a la violencia. Ha sido detenido hace poco en el marco de una investigación respecto de su actuación en estas actividades violentas. Pero hubo quienes aprovecharon el paro para escapar, como los reos de la cárcel de El Rodeo en Puerto Viejo. Hemos recapturado a más de 50 personas y se está haciendo una revisión cuidadosa para poder saber con exactitud cuántas personas se fugaron, cuál es la identidad y quiénes son las que podrían todavía faltar si es que eso sucede. Finalmente, el comandante general de policía se pronunció sobre una riña entre policías y militares la tarde de hoy en Guayaquil, asegurando que se trata de un hecho aislado. Se va a mandar a investigar por qué ha sido, por qué ha pasado. Quiero entender que es producto del estrés, del trabajo diario, que todos los días estamos ahí. El gobierno informó que este miércoles fue el día con menos incidentes violentos y menos detenidos, pese a los fuertes disturbios registrados en las calles aledañas al centro histórico. Hasta el momento, hay 714 personas detenidas durante las manifestaciones, informó Marilyn Jaramillo. Y en el Comercio TV, en nuestro segmento, el invitado Miguel Rivadeneira entrevistará a Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social, con quien se analizará los fondos para la atención social en el país, las demandas de las comunidades, eventuales compensaciones frente a la crisis. Recuerde, las citas en pocos minutos en el Comercio TV, así que no se despegue de nuestra señal. Y a las 7:18 de la mañana vamos a hacer una breve pausa. Al retornar, empezaron los operativos de limpieza en el centro de Quito, que dejó en evidencia la violencia y la destrucción que soportó el distrito metropolitano en su casco histórico. Los daños ascenderían a más de $200.000. Con estas y otras informaciones ya retornamos. Continuamos con más información. Operativo de limpieza en el centro de Quito dejó en evidencia la violencia y destrucción con la que grupos de manifestantes han actuado durante las protestas en contra de las decisiones económicas del gobierno central. Los daños en el casco colonial ascenderían a los $200.000. Fue la noche de este jueves que al menos 6 instituciones del Cabildo capitalino lograron entrar al centro histórico después de 7 días de intensas protestas. Hemos visto cómo lamentablemente en estos últimos 7 días de marchas, de represión, de actos vandálicos han dañado nuestro centro histórico, y ese es un tema que nos preocupa muchísimo. Los bomberos de Maceo y MAPS y el Instituto Metropolitano de Patrimonio, entre otras instituciones, participaron de la limpieza de este espacio histórico.
Este proceso fue calificado como de recuperación integral del patrimonio de Quito. Demorará y no será la primera vez que hagamos esta serie de intervenciones. Los próximos días incluso convocaremos a los ciudadanos para que tratemos de recuperar todo este centro histórico. En torno a esta limpieza del casco colonial hay calles como la García Moreno y la Venezuela que parecen unos verdaderos campos de guerra. Hay un montón de trabajo que hacer, limpieza, etcétera, porque creemos que el centro histórico no solamente va a necesitar esta acción de esta noche, va a necesitar muchísimo trabajo, va a necesitar muchísima inversión. Entre los daños que se pudieron observar están los semáforos destruidos, rayones en las paredes, el asfalto quemado, hasta las piedras de las calles empedradas que forman parte del patrimonio cultural de la humanidad. En una primera revisión hemos constatado que los daños ascienden más o menos a unos $200.000. Realmente que el trabajo va a ser arduo, nos va a tomar por lo menos unos 5 meses. Los destrozos incluyen infraestructura de la ciudad como las piedras de los muros de la sacristía del monasterio del Carmen Bajo, que son irreparables. Según funcionarios del municipio, en promedio se espera recolectar unas 800 toneladas de escombros. Informó Javier Rosero. Vamos ahora a Cuenca, donde está Francisco Ramírez. Él está en el centro de la ciudad. Allá también comienza la limpieza después de las famosas movilizaciones. Así que, Francisco, adelante, buenos días, el país te escucha. Buenos días, compañeros, buenos días a todo el país. Me encuentro en la calle Presidente Córdoba y Benigno Malo para dar nuestro primer informe. Hoy que hemos empezado a cubrir las noticias, vemos a muchísimas personas que han salido a las calles de la ciudad de Cuenca para limpiar todos los escombros que, según se ha manifestado, han dejado las manifestaciones hasta el día de hoy. Pero le vemos aquí, señor alcalde, ¿podemos interrumpirle, por favor? ¿Cuál es el propósito de esta limpieza en cuanto a la ciudad? ¿Como ejemplo o ya que quieren comenzar a trabajar? Mi querido Francisco, muchas gracias. Esto no es más que sensibilizar a la ciudadanía. La protesta está bien, está muy bien. Sin embargo, el vandalismo, la delincuencia no lo vamos a permitir. Aquí estamos gente de la corporación, están ciudadanos que han decidido realmente venir a apoyarnos. Estamos desde la medianoche limpiando todo lo que se ha generado en estos actos de protesta. Además de esta loable acción y ejemplar actitud, ¿alguna novedad en cuanto ya al transporte? ¿Hay vicios de solución o de apaciguar esto? La calma aquí en la ciudad de Cuenca ha sido muy conflictiva. Bueno, nosotros hemos estado trabajando incansablemente para que los servicios básicos no se corten y de hecho no se han cortado. El tema del transporte, hoy esperamos que ya nuevamente empiecen a funcionar los buses. De hecho, los taxis ya están funcionando, como ustedes pueden ver, tal vez en la parte de atrás. Realmente para nosotros lo indispensable ha sido que la ciudadanía tenga los servicios como agua, teléfono, alimentos, el aseo de calles, la recolección de basura, y en eso hemos estado. Finalmente, concretamente, hay un mensaje que decirle a la ciudad y también a los manifestantes que a lo mejor también en cierta parte tengan razón. No, los manifestantes tienen toda la razón. Lo que no tienen la razón son esos vándalos, esos delincuentes. Esos no tienen la razón de destruir la ciudad. Los manifestantes tienen toda la razón del mundo. Afectar el bolsillo no es fácil en estos momentos. Sin embargo, insistimos, una cosa es la manifestación y otra cosa es la violencia, que eso no podemos permitir. Siga trabajando. Muchas gracias, señor alcalde. Este ha sido el informe desde la ciudad de Cuenca con este acto que le consideran un ejemplo para que se calmen los ánimos y cuidemos a la ciudad. Adelante, compañeros. Muy buenos días. Gracias, Francisco. Esa es la actitud de todos en el país. Trabajar, levantarnos, limpiar y seguir para adelante. Sí, los paros está bien, pero ya no más. Ya basta de esas destrucciones y hay que aupar a que el día sea un día absolutamente normal. Hay que recuperar eso que tanto hemos perdido, el tiempo y el dinero. Alison Corral. Y organizaciones de la sociedad civil convocaron una gran minga nacional como mecanismo para restaurar la paz por las manifestaciones. Hacen un llamado al diálogo y ponen a disposición su contingente. Frente a la situación que afronta el país, la Mesa de Convergencia Colectivo que agrupa a 22 organizaciones, el Cabildo de Quito que reúne a más de 200, el Consejo de Protección de Derechos y la Red de Voluntarios de Guayaquil convocaron a una gran minga nacional como mecanismo para restaurar la paz. La minga fue la palabra que elegimos, ¿no? Esta palabra que tiene esta connotación de invitar a la gente a la acción. Es un llamado a un diálogo nacional que se quede en un encuentro de los ecuatorianos para fortalecer la democracia.
para decirle no a la violencia. Estas organizaciones de la sociedad civil ponen a disposición su contingente para aunar esfuerzos y encontrar acuerdos que busquen una salida a los problemas estructurales del país. Nos juntamos también a lo que el gobierno está proponiendo, a la mediación que está haciendo las Naciones Unidas. Es decir, todo el mundo está por el diálogo, que no queden palabras. Rechazan los hechos de violencia registrados en las movilizaciones y se suman a la convocatoria formulada por 4 universidades de Quito. Es muy importante que el gobierno disponga que se baje ese nivel de violencia de manera que podamos crear un terreno fértil para poder dialogar. Rechazamos de manera tajante todo intento de violencia, rechazamos de manera tajante el vandalismo, al sectarismo, al uso excesivo de la fuerza. Por lo tanto, convocaron a más organizaciones a sumarse a la Gran Minga Nacional. Queremos también convocar a los líderes sectoriales y gremiales, a la dirigencia de los pueblos y nacionalidades indígenas, a las autoridades gubernamentales. Como primera acción, tienen listo un plan de reconstrucción del espacio físico y de atención a población vulnerable. Informó Priscila Cadena. 7:30 de la mañana, preste atención, la empresa de pasajeros de Quito dio a conocer que las paradas más afectadas del trole y de la ecovía son las del centro histórico y sus alrededores. Los actos vandálicos han destruido vidrios, máquinas recaudadoras y muchísimo más. Y ojo, recién se las puso. Veamos. Las manifestaciones registradas desde el pasado 3 de octubre en el centro histórico de Quito han dejado daños cuantiosos en paradas y unidades del trole y la ecovía. En un levantamiento de información realizada por la empresa de pasajeros, varias paradas, estaciones y algunas unidades del trolebús y la ecovía han sido violentadas, afectando notablemente a la infraestructura del transporte municipal. Hasta el momento, las paradas más afectadas, tanto del trole como de la ecovía, son las del centro histórico y sus alrededores. La tarde del martes 8 de octubre, la parada Eugenio Espejo de la ecovía fue saqueada. Varios objetos de la cabina de recaudación fueron sustraídos. Los actos vandálicos habrían destruido las puertas, vidrios, máquinas de recaudo, entre otros. La empresa pública de pasajeros rechaza enérgicamente estos actos de vandalismo, ya que afecta el servicio de transporte y la movilización de más de 600,000 pasajeros. Así también la empresa manifiesta que debido a estos actos y a las manifestaciones en la ciudad y como medida de precaución, la operación del trolebús y ecovía se está realizando en medida de que las vías estén habilitadas. Informó Patricia Aldaz. Y representantes de las distintas cámaras de Guayaquil se expresaron frente a la situación actual del país. Representantes de las cámaras de industria, comercio y construcción ven con preocupación la situación actual del país. Dicen que este tipo de actos perjudican a la nación, pues con paralización el comercio no avanza. Porque todos los días se pierden alrededor de 230 millones de dólares que deben ir a nuestras familias. No queremos que se boten nuestros productos agrícolas y que se desperdicien de ninguna parte del país, porque el daño no es solo para nosotros los ecuatorianos, sino que estamos ocasionando un daño general. Piden que aquellos vinculados con actos delictivos sean sancionados, que la protesta no se puede convertir en vandalismo. También decir que el comercio, la actividad productiva se ha visto pues muy golpeada, muy afectada, no solamente porque no puedes abrir en las horas que quieres abrir o te toca cerrar completamente, sino también por estos actos vandálicos. Decir y advertir que los comerciantes estamos muy atentos también a qué tipo de colectivos están incitando a este tipo de actos vandálicos, que estamos tomando nota. Y que lo que buscan es que todo se calme, unirnos y continuar con el desarrollo del país. Como gremio lo que hemos dicho siempre es no queremos violencia, queremos poder trabajar. Básicamente resumimos eso los sectores productivos. Queremos poder trabajar todos los días, poder producir, poder generar los recursos que requiere el país y por lo tanto rechazamos las medidas violentas que se han dado. Informó Julio César Saona.
Un saludo afectuoso a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV, y a los oyentes de Platinum y Radio Quito, La Voz de la Capital, este jueves 10 de octubre. Quizás con un espíritu positivo, con un relativo optimismo, porque el diálogo, la cordura y la paz vuelvan al país. Eso no significa hacer renunciamientos que no sean sí a la violencia, sí al vandalismo, porque es condenable lo que volvió a pasar este miércoles con estos infiltrados que ahora están identificados y que se señala al correísmo y a extranjeros que debieran ser debidamente procesados en la justicia. Pero este diálogo, con la contribución de la Iglesia, la ONU, las universidades ecuatorianas, se ve con buenos ojos. Ayer la marcha indígena fue pacífica, que hay que destacarlo, en contraste con otras acciones de organizaciones sociales y también de estos infiltrados que están causando terror en las calles del país. Condenar la violencia tanto del sector oficial. Ayer hubo un error en la incursión con bombas lacrimógenas en inmediaciones de 2 universidades de Quito, lo cual fue reconocido y se pidió disculpas, pero también no olvidemos el vandalismo desde encapuchados, a sabiendas que estamos en un estado de excepción en el que no nos gusta, pero es la realidad, perdemos ciertos derechos. Hay que estar conscientes de eso. Con nosotros, la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero. Uno de los reclamos es el diálogo y otro, las compensaciones a un sector abandonado por décadas, como ha sido el sector indígena en el campo ecuatoriano. ¿Cómo se trabaja para hacer esas compensaciones y atender esas demandas legítimas del indigenado? Muchísimas gracias, Miguel. Muy buenos días a todos los radioescuchas. En primer lugar, quisiera empezar agradeciendo efectivamente la marcha pacífica que ayer se produjo por parte del movimiento indígena, agradecer que hayan optado por seguir una ruta concordada establecida conjuntamente con el Gobierno Nacional para el acompañamiento de esta marcha, y agradecer también a la dirigencia y su voluntad de iniciar de una u otra manera algunas conversaciones informales para poco a poco instalar ya más adelante seguramente una mesa de diálogo, de conversaciones. Entonces, me parece que en ese sentido el movimiento indígena en el país ha cumplido nuevamente con muy buena voluntad, como lo dijo el señor presidente ayer, ha manifestado de forma pacífica esta protesta, este reclamo que hacen al Estado ecuatoriano, porque en realidad el movimiento indígena no solamente hace un reclamo al gobierno puntual, en realidad reclama al conjunto del Estado ecuatoriano otro tipo de respuestas a sus necesidades. De otra parte, efectivamente, condenar todos estos actos vandálicos que hemos vivido en los últimos días, poco conocidos por la sociedad ecuatoriana y que realmente reflejan que existen eventualmente algunas estrategias de por medio que seguramente están operando y que hacen ¿Que buscan la desestabilización en el país? Bueno, esto es un análisis que lo hacemos dentro del gabinete y con enorme preocupación. Sabemos que pueden haber ciertos intereses de por medio que están afectando el curso, digamos, de la protesta del movimiento indígena. De otra parte, también estos hechos lamentables ocurridos ayer en las inmediaciones de los establecimientos universitarios cuya autonomía es inviolable, también son de lamentar, ya sea que haya sido un error involuntario, ya sea que un momento de angustia también de quienes están prácticamente en las calles junto a los manifestantes viviendo momentos muy difíciles. De igual forma, ahí hay niños, mujeres. Hemos estado acompañando desde antes de ayer la presencia de los niños, las mujeres, los adultos mayores, pero sin embargo en el Estado de Derecho, incluso en ciertas situaciones como las que se presentan ahora, los derechos humanos son un estándar que este gobierno y este Estado está obligado a observar aún con muchísima más entereza y con muchísima más decisión. Muchos de estos elementos tienen que ser investigados
para saber exactamente qué ocurrió, especialmente el día de ayer, o aquellas personas que por distintas circunstancias hayan resultado heridas en su integridad. Necesitamos obviamente que el país conozca la verdad de todos estos acontecimientos, que son acontecimientos que tienen que ver con el vandalismo, la destrucción misma de las ciudades, la identificación de las personas que han estado en esto, y que el país realmente conozca el conjunto de elementos, porque esto tiene una dinámica y esto es la sociedad tiene derecho a estar adecuadamente informada. Es indudable que la corrección de distorsiones que por años los gobiernos anteriores no asumieron la eliminación de los subsidios, que en algún momento había que hacerlo. Sin embargo, esto exige compensaciones. ¿Cuál es el plan integral para atender al sector indígena y al sector social? Empiezo diciendo, en el año 2006 teníamos un análisis que revelaba la gravedad de la distorsión de los subsidios. Ya en el año 2006 se sabía que cerca de $1.240 llegaban a los hogares del quintil más rico, mientras al quintil más pobre le llegaban $156 por los subsidios. Ahí está incluido la electricidad, el gas, etcétera, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es que, de otra parte, el país siempre ha impulsado una política de protección social, que son los bonos, las transferencias monetarias, y presupuestariamente hablando, para este año el gobierno había presupuestado 1.700 millones para los subsidios, y de otra parte para el bono de desarrollo humano fue creciendo de 700 a 840 este año, y va a crecer obviamente por las disposiciones del presidente. Entonces digamos, no es razonable. De una parte estamos pagando desde el punto de vista por el subsidio, estamos pagando a hogares a los que no les tiene que llegar estos recursos porque no es necesario, y de otra parte estamos tratando de sostener la pobreza con otro tipo de mecanismos. Tiene que haber una política integral sobre el tema de los subsidios, tanto en lo que se refiere a este tipo de transferencias monetarias como a este otro tipo de subsidios, que es importante también, Miguel, reflexionar que efectivamente afectan a la gente más pobre. Eso es así. Nos afectan a todos los ecuatorianos, afectan a la gente más pobre, afectan nuestra manera de encarar la economía diariamente, es así. De igual manera afecta a un grupo importante del sector de empresarios. ¿Cuáles serán las compensaciones dentro de este plan integral que hay que hacerlo con el sector indígena y el sector social? Bueno, en principio estamos, ya el señor presidente decidió, tenemos 1 millón de beneficiarios en los bonos y transferencias monetarias y pensiones no contributivas, 1 millón de personas. Estas personas van a recibir $15 adicionales cada mes, a $65. ¿Por qué? Porque se hizo un cálculo, el INEC hizo el cálculo de un 2% más o menos de inflación, y también otros organismos internacionales, variaciones, unos decían 12, 13, el INEC calculó en $15, y eso es lo que es la base técnica que fundamenta, que motiva el decreto ejecutivo a través del cual el presidente de la República dispone este incremento de $15. Pero adicionalmente reconocemos, y están dentro del registro social, 340,000 personas que sobre las cuales puede también tener un impacto esta medida, y es preciso, en el medio de las restricciones presupuestarias que hemos vivido todo este año, todo este tiempo, es preciso también que a estas personas les llegue $15 para poder afrontar, para que puedan sus hogares afrontar, no puedo decir ni siquiera en mejores condiciones, pero para que puedan afrontar el impacto de la inflación en el transporte y los precios de los alimentos. Ahora, ¿cómo va a redundar esos recursos, alrededor de $1.500 millones, al eliminar los subsidios? Que una de las quejas es ¿por qué esos recursos no van directamente para atender en lo social, y por qué también no hay una acción mayor de reducción drástica en el gasto público? Bueno, digamos, es un dilema tan complejo, ¿no? Entre el 2007 y el 2016 gastamos $54,000 millones en estos subsidios, a los que estamos haciendo referencia. La mitad del presupuesto del PIB. Un beneficio a los que más tienen. Bueno, hemos pasado en eso más o menos unos 20 años, ¿no? Desde la época del gobierno de Rodríguez Lara. Entonces, claro, estamos acarreando este problema en la economía
que llega un momento, en tanto no hay la máquina para imprimir billetes, la disciplina fiscal que exige la dolarización, que simplemente el déficit no es posible superar. A mí me parece grave cuando escucho ciertas opiniones que dicen, esta es una crisis autoinducida. Me parece terrible que existan personas que piensen de esa manera. Yo no creo que el presidente Molero ni ningún presidente puede llegar a montar un escenario de una crisis inducida. Entonces, es cierto que esta crisis, si se ven las cifras, Miguel, si se revisan, empieza ya en el 2013, ya cuando se discutía el copago de los servicios, ya cuando se discutía como el copago del transporte escolar, ahí ya se comenzó a hablar del tema de los subsidios, porque justamente había un problema de sostenibilidad del gasto. Yo no creo, digamos, que no creo que todos los dineros invertidos en ese periodo hayan estado mal invertidos, no todo, pero sí estoy diciendo que era necesario tener un mínimo de humildad respecto al gasto público, que una cosa es un petróleo de 60, otro de 80, de 100. Entonces, a mí me parece que toda esa circunstancia, que además a veces en economía las cosas se tienden a ver solo una coyuntura, en realidad todo lo que sucede en la economía tiene que ver con decisiones progresivas que están mucho antes. Entonces sí, el déficit fiscal es importante, hay que continuar trabajando y claro, este problema, eso es importante, es decir, yo creo que la sociedad sí espera que estos recursos vayan efectivamente, y el presidente también lo ha dicho, básicamente a la inversión social, que es lo que interesa. Que no vaya ese tonel sin fondo de la caja fiscal en donde tiene que cumplir con mucho gasto corriente cuando aquí hay necesidad de la inversión social. Miguel, yo creo que en muchos casos sí, o sea, maestros, profesores, policías, digamos, personas que trabajan en inclusión, en mi área, etcétera, son funcionarios que tienen que estar ahí porque necesitamos hacer el servicio, es decir, el servicio es básicamente con personas, en este caso, no es con equipos, no es con útiles, no sé. Entonces, yo sí creo que el país tiene que entrar a hacer un análisis de la calidad del gasto público, más aún, hay empresas públicas que ni siquiera tienen todavía la contabilidad. Es grave. Entonces, cuando uno quiere rehacer... Es decir, eliminar el gasto improductivo, claro, y destinarlo al gasto productivo. Y las diferencias, Miguel. Entre la estructura del Estado también hay diferencias salariales enormes. Hay diferencias muy grandes. Usted tiene unos niveles en salud, por ejemplo, un gerente de hospital gana $6,000, si entendemos la responsabilidad, pero gana igual que el presidente de la República, más o menos. Entonces, un médico gana $2,500, $3,000. Entonces, si ya... Está en el quirófano. Sí, entonces todo ese tipo de cosas es momento de revisar. Es momento de revisar las escalas salariales, es momento de mirar cómo efectivamente se protege a las personas que están más abajo en la escala salarial. Pero es fundamental, digamos, que también tengamos claro que el déficit existe y que si bien se podrán hacer algunas inversiones importantes, de todas maneras el esfuerzo estaba bastante dirigido para tratar de equilibrar y no acudir, como se hizo el año anterior, a una situación donde en diciembre no había cómo pagar los salarios. Entonces, digamos, esta es la situación. Pese a todo eso, usted sabe, el presidente de la República se ha mantenido firme en evitar que se descuide la inversión social. En eso se ha mantenido firme. Hubo que hacer ciertos recortes en inversión pública porque, francamente, habían algunas obras que había que terminar y otras necesidades que había que retomar. La ministra de Inclusión Económica y Social estará en los diálogos próximos, ojalá en las próximas horas, con los indígenas, los sectores sociales para buscar salidas. Bueno, ayer estuvo trabajando todo el gabinete social con el ministro de Economía, estuvimos analizando y evidentemente también con el ministro de Agricultura, que ha llevado una reflexión muy importante al gabinete sobre el problema rural, el problema agrícola, el problema del campesino. Y hay una deuda pendiente, es indudable, ¿no? Es una deuda, pero añeja, una deuda ya estructural en el país, y a mí me parecería que esta es una muy buena oportunidad. El presidente tiene la voluntad, es un hombre que desde el punto de vista personal, de sus ideas personales, él se identifica con estos problemas, se identifica con los problemas sociales que existen en el país y tiene la enorme voluntad de trabajar. Entonces, ayer se trabajaron unas 6-7 líneas, ejes temáticos como insumos, que son preocupaciones de las organizaciones indígenas, del movimiento, de los líderes, que ellos evidentemente
tendrán que comenzar diálogos a su vez hacia abajo para discutir, para analizar. Pero yo creo que mientras más pronto se instale esta mesa de diálogo, mayor capacidad tendremos de actuar con celeridad, con más oportunidad y sobre todo que al país nos quede una enorme lección, ¿no? Aquí todos somos corresponsables y todo lo que ha ocurrido también estos días debe hacernos reflexionar de hasta dónde puede llevar las cosas, digamos, cuando hay intereses poco claros de por medio. La ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro, en las radios Platinum FM y Radio Quito, vamos a continuar este diálogo con la ministra Berenice Cordero y hacer votos porque el diálogo fluya y vuelva la armonía y la paz en el Ecuador. Muy buen día. Vamos de vuelta a nuestro país. Mucha atención, por disposición del Ministerio de Educación, las clases se suspenden este día 10 de octubre en las instituciones educativas, fiscales, particulares, municipales y fiscomisionales para la jornada matutina y vespertina y nocturna en todo el territorio nacional debido a las paralizaciones. Asimismo, la medida hoy no circula, tampoco rige en el Distrito Metropolitano, para que usted esté al tanto.